no pude más que certificar la defunción de mi paciente porque efectivamente ella se acababa de ir. Entra en la habitación corriendo otra de nuestras enfermeras del turno de noche y me dice: doctora, vaya usted a la habitación del paciente de su compañero, el otro doctor, porque me ha dicho una cosa que yo ahí no vuelvo a entrar. Y el paciente me dice: acaba de entrar una señora rubia, vestida con pijama, y me acaba de decir que no tenga miedo, que morirse no es para tanto. Esa paciente estaba fallecida en la habitación de al lado en ese momento en el que la percibió. Justo unos minutitos antes de fallecer, estaba en coma, abrió los ojos espontáneamente y le dijo: gracias, hermano, por todo el tiempo que has rezado por mí y por nosotros. Te quiero. Y se fue. Pacientes veían familiares fallecidos antes de partir. Personas en coma describieron cosas imposibles de saber. Una doctora que acompañó a cientos de personas en sus últimos días llegó finalmente a una conclusión: que la muerte no es el final. Hoy la doctora Roxana Maynard nos comparte las experiencias más impactantes que vivió trabajando en cuidados paliativos y por qué ya no le teme a la muerte. Porque quizás nunca estamos solos. Roxana Maynard, hoy en Lo Invisible. Doctora Roxana, muchas gracias por acompañarnos hoy y darse el tiempo de poder compartir con nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, Esteban. Es un placer porque además llevamos ya tiempo intentando, ¿verdad?, conectar. Y bueno, bienvenidísimos también a este momento en mi vida. Gracias a vosotros. Gracias, sí, eso es muy cierto, ¿eh? Costó un poco, pero finalmente se logró después de un buen tiempo ahí de tira y afloja. Rosana, brevemente para las personas que no te conozcan, ¿quién es Rosana? Bueno, pues yo soy una persona, una mujer que en esta vida me ha tocado o he decidido pues venir a ayudar a las personas a través de mi profesión. Yo soy médico de familia, soy geriatra, soy médico también paliativista y bueno, vivo actualmente en Madrid capital, en la capital de España, desde hace ya unos 22 años, como te comentaba antes fuera de cámara. Y durante un tiempo en mi vida estuve en contacto muy directo con la muerte, aunque como médico que soy os imaginéis que esto es un continuo en mi vida, a través del trabajo que estuve realizando en una unidad de cuidados paliativos en un hospital aquí de la Comunidad de Madrid. Y eso me marcó profundamente y me hizo reconectar con historias antiguas que había vivido acompañando a pacientes míos y llegó un momento en el que pues las quise compartir, estas historias, para dar luz y esperanza a muchas personas. Y ese es uno de los principales motivos por los que estamos hoy aquí, unidos contigo, Esteban. Dentro de las experiencias que le ha tocado vivir, ¿cuáles usted podría decir que son los factores comunes, los factores que se van repitiendo ya en los procesos finales de la vida, que uno tiende a ver que son factores que se repiten y que de alguna forma uno podría quizás deducir cosas al respecto? Mm. Pues mira, en el acompañamiento en pacientes que están ya muy malitos, que puede ser por un proceso oncológico muy avanzado, donde se ha visto ya que el tratamiento al uso para curar, como la gente lo entiende, ya no es efectivo, porque incluso los efectos secundarios son más perjudiciales que los posibles efectos beneficiosos. Y también en enfermedades muy avanzadas de órgano, como puedes imaginar una cardiopatía muy avanzada, un paciente que se ha sometido a diálisis durante mucho tiempo, incluso trasplantados renales, pacientes con problemas respiratorios, demencias muy avanzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, el patrón que yo he visto un poco es que el cuerpo empieza a pasar como a un segundo plano, ¿no? Muchas veces los familiares nos dicen en cuidados paliativos o acompañando en domicilio. Yo ahora trabajo en atención primaria y también en mi consulta privada, y cuando acompaño en domicilio en personas que ya tienen unas enfermedades muy avanzadas, muchos familiares se agobian mucho porque la persona deja de comer, ya no bebe, ya no interactúa tanto como antes. Y es que lo que yo veo en todos ellos es que vamos a dejar ese coche, como antes os explicaba, ¿vale? Entonces, el coche ya no me es útil, pero el propietario del coche, lo que somos realmente, empieza a tomar conciencia de lo que es realmente y empieza a ver lo que hay de fuera de ese coche, ¿no? Entonces es por eso que las personas nos empiezan a decir: pues estoy viendo a través de la ventana, como me pasó con un paciente, ¿no? Ese jardín que ve usted, doctora, yo trabajaba en un hospital que tenía un jardín, ¿no?, alrededor. Dice: yo estoy viendo el jardín, pero seguro, yo creo, doctora, que no llega a ver lo que veo yo en el jardín, una cascada, tal. Están viendo ya al otro lado, de alguna manera. Y por eso también empiezan a tener la percepción real
de seres trascendidos, seres queridos por ellos, que ya no están en este plano físico, pero que ellos pueden ver. Pueden ver, incluso animales, mascotas trascendidas, vienen a buscarnos. Entonces, es como que la mente se amplía, la conciencia aparece y nuestro cerebro, que es un mero transmisor, un mero receptor de alguna manera, ya empieza a sintonizar la antena del otro lado. Y es muy curioso ver cómo ese cuerpecito, hay que decir a la familia que ya no tiene sentido darle de comer como antes, porque las necesidades han cambiado. El ser real que es esa persona, envuelta por ese cuerpo, empieza con toda esa magnitud a tomar conciencia de quién es. Ese es un poco el patrón que yo veo, Esteban, acompañando al final de la vida a las personas. Y dentro de esas experiencias, ¿hay alguna que podría compartir con nosotros que puedan ejemplificar lo que estaba planteando? Sí, hay unas cuantas. Yo creo que si nuestros oyentes y oyentes me han visto en alguna otra charla, algún podcast, seguro que les suena, ¿no? Pero hay unas cuantas que para mí son oro molido, como decimos aquí. Mira, hay una en la cual vivieron dos pacientes la situación. En cuidados paliativos yo llevaba a una señora rubia de unos 50 y tantos años, con el pelo muy larguito, y tenía una enfermedad degenerativa. Ella había acabado postrada en una cama, no se podía levantar, movía de cintura para arriba, podía hablar, podía comunicarse, pero era imposible, ya no podía caminar sola, iba en una silla de ruedas, últimamente ya en camilla, y vino a la unidad a ser cuidada y arropada por nosotros, por el equipo, en esas últimas semanas de vida. Y en la habitación, había un pasillo que separaba esta habitación de otra habitación. En la otra habitación, que llevaba mi otro compañero médico de la unidad, vivía durante unas semanitas, unos días, vivió con nosotros un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, con él. Un paciente con una enfermedad ya muy avanzada, donde si nuestros videntes y oyentes saben lo que es la ELA, es una enfermedad donde tú al fin y al cabo acabas como recluido dentro de tu cuerpo y tu cuerpo no te responde. Incluso a veces no pueden hablar, empiezan a tener dificultad para tragar, y aquel paciente únicamente se comunicaba en susurros. Podía tragar muy poquito, a veces se nos atragantaba y hablaba en susurros y no se podía mover. No se podía mover, o sea que era imposible, salvo que tú cogieras a los dos pacientes, al paciente en camilla y a la señora en una silla o en una camilla, los acercaras, ellos de hecho ni se conocían. Bueno, en una de mis guardias, mi paciente, mujer, empezó a encontrarse muy mal, muy decaída. He de deciros, para que comprendáis la historia, que mi paciente tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, en este lado, ¿no? Aquí alto. Y llevaba un pijamita, yo creo que era buen tiempo ya, era primavera-verano aquí en España, llevaba un pijamita con manga corta que permitía ver ese tatuaje. Entonces, una de los días que yo estaba de guardia, la señora empezó a encontrarse francamente mal, muy malita, empezó a bajar el nivel de conciencia, pero su marido, que la acompañaba las 24 horas del día, tuvo que marcharse del hospital porque surgió un problema familiar urgente y tuvo que marcharse, tuvo que ausentarse. Y el hombre, con todo el dolor de su corazón, nos comentó a los compañeros de enfermería y a mí que se tenía que ir, pero que volvería la mañana siguiente. Ese día yo además estaba de guardia en el hospital, o sea, yo me quedé y recuerdo que fue una guardia muy mala, porque nosotros no solamente cuidábamos de la del equipo y de la paciente a la que tratábamos en la planta y al resto de pacientes, sino que también te quedabas un poco al cargo de todo el hospital. Y nuestro hospital era un hospital que quedaba a las afueras de Madrid, como 1 hora y media de Madrid capital, y estaba casi colindando con otra comunidad autónoma. Entonces, ir allí requería coche o ir en autobús, y el paciente se fue con tiempo para que no se lo hiciera. Bueno, el familiar del paciente se fue con tiempo, ¿no? Entonces, en aquella guardia que fue terrorífica, yo recuerdo que pasé a ver a mi paciente que estaba pues en un estado ya comatoso, preagónico. Les dije a mis enfermeras, mirad, me voy a acostar. Nada, me subo a la planta de arriba a tumbarme en la cama que teníamos 5 minutos, pero porque yo ya, Esteban, no podía ni con el alma, como decimos, ¿no? Entonces no hice más que subirme a recostar un momentito y sonó el teléfono. Sonó el teléfono y eran mis enfermeras comentándome que mi paciente se encontraba muy mal, que bajara corriendo porque se estaba marchando ya. Pero que cuando yo bajé, Esteban, no pude más que certificar la defunción de mi paciente porque efectivamente ella se acababa de ir. Y yo recuerdo que en aquellos momentos yo ya no lo hacía en voz alta, ya a mis pacientes de manera mental les decía que se fueran tranquilos, que si se veían fuera del cuerpo no se asustaran, que era normal, y que seguramente estuvieran atentos porque iban a ver una luz y a lo mejor venía alguien conocido por ellos que venía a buscarles y que no tuvieran miedo porque iban a ser acompañados, ¿no? Que no tuvieran miedo. Entonces, yo entrando a la habitación, Esteban, me ves auscultando a la señora,
haciendo un electro para ver que el electro tuviera una línea plana, que es ya un símbolo de que el corazón ha dejado de funcionar. Y pedimos a los compañeros de enfermería que me pusieran en contacto con el marido de la señora. Estando yo en la habitación con una de mis enfermeras y la auxiliar de clínica, entra en la habitación corriendo otra de nuestras enfermeras del turno de noche, que era una enfermera que no trabajaba habitualmente en la planta de cuidados paliativos, sino que era otra enfermera de otra unidad que habíamos pedido que viniera porque se nos había puesto malita aquella noche una compañera enfermera y estábamos con menos personal. Total, que ves a aquella compañera entrar, Esteban, y me dice, doctora, cuando termine, por favor, vaya usted a la habitación del paciente de su compañero, el otro doctor, porque me ha dicho una cosa que yo ahí no vuelvo a entrar. Yo aquí no vuelvo a venir a trabajar a paliativos. Bueno, estaba como aterrada, Esteban. Total, que cuando yo terminé de certificar el fallecimiento de mi paciente, salgo al pasillo y me encuentro con aquella enfermera que era una monada de mujer, súper buena enfermera, pero estaba súper asustada y le digo, pero bueno, ¿pero qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Y me dice, ay, doctora, yo ahí no entro, en la habitación del paciente no entro. Me acaba de contar una cosa, bueno, mejor que se la cuente el paciente. Entro a la habitación de nuestro paciente, el señor que tenía la ELA, el paciente compartía habitación con otro señor, pero entre cama y cama había una cortina que poníamos para que pudieran descansar el uno del otro. Y estaba la persiana de la habitación, de la ventanita, completamente bajada. Era de noche, ya os digo, eran las 3, 4 de la mañana, una cosa así. Entonces entro a la habitación y me encuentro a nuestro paciente, Esteban, pues un poquito sudoroso, y me dice, en susurros, os voy a hablar normal para que me entendáis, me dice, doctora. Digo, sí, dime. Venga, y me acerco a la cabecera del paciente y el paciente me dice, doctora, acaba de entrar una señora rubia, vestida con pijama, y Esteban me empieza a describir a una señora rubia con el pelo largo, vestida en pijama, y de repente me dice, le dije, ¿me puedes describir un poquito más a la señora? Porque os puedo decir que la única rubia que había por ahí andando esa noche era yo, y con el pelito corto, no llevaba largo. Mis dos enfermeras y las auxiliares eran morenas y con el pelo largo. Y me dice, sí, lleva un tatuaje. Y le digo, ¿un tatuaje? Y claro, el pobre no se podía mover, pero me hacía así y me señalaba. Yo cogí y le dije, aquí. Y dice, no. Y cuando le señalé el brazo izquierdo me dice, ay. Digo, ¿cómo? Y me dice, sí. Y me acaba de decir que no tenga miedo, que morirse no es para tanto. Dije, ¿cómo? Total, que yo le dije, ¿y dónde está la señora? Y me hacía así con los ojos como que había ido hacia la ventana. Como que yo corrí, Esteban, hacia la ventana. Estaba el otro señor, el otro paciente durmiendo tranquilamente y la ventana estaba cerrada y con la persiana bajada. Y claro, yo lo único que acerté a ir corriendo otra vez de nuevo a la cabecera del paciente y le dije, ¿me puedes decir cuándo ha sido eso? Y me dijo el hombre, pues yo creo, doctora, yo le he oído que la llamaban y entraba usted a una puerta. Y en ese momento ha entrado esta señora y me ha dicho eso y se ha marchado. Tú imagínate. Entonces, claro, no me extraña que aquella pobre enfermera no quisiera volver, porque de hecho al día siguiente, ella cuando dio el cambio de turno a las enfermeras de la mañana, como a nosotros ya nos pasaban cosas en la planta y a mí ya me habían pasado cosas, mis enfermeras me dijeron, ha dicho Ana, nuestra enfermera de la noche, que no quiere volver. Y por cierto, ¿qué te ha pasado, doctora Mainar? Cuéntanos. Y ponle unas gotitas de aloperidol al paciente que seguro que se queda más tranquilo. Yo le dije, mira, el aloperidol es un medicamento que es un psicofármaco que utilizamos los médicos de manera clásica para controlar alucinaciones, cuadros de agitación psicomotriz en pacientes que están muy malitos o que lo necesitan. Y yo me acuerdo que les dije a mis enfermeras, no, chicas, no les vamos a poner unas gotitas de aloperidol a nuestro paciente porque ha habido una experiencia, el hombre está tranquilo y además ha recibido un mensaje de esperanza. Morirse no es para tanto, no tengas miedo. ¿Qué os parece la experiencia? Espectacular, espectacular. Cuéntanos cómo cambia tu forma de entender la realidad cuando empiezas a vivir este tipo de experiencias, porque me imagino que previamente no tenías este tipo de experiencias tan clarificadoras y tan evidentes, ¿no? ¿Cómo cambias la forma de entender la realidad? Me imagino que en un comienzo debe haber sido un poco un shock para ti, además viniendo de una formación que es muy racional, ¿no? Y enfrentarte con esta realidad. ¿Cómo enfrentaste eso? Sí. Pues a ver,
yo creo que las experiencias que viví en cuidados paliativos fueron la guinda que me dieron los de arriba, yo les llego así a Los Ángeles y a los de arriba, para darme cuenta de que esto era una realidad. Porque yo ya había vivido experiencias durante mi periodo de formación años atrás y había vivido experiencias muy llamativas que habían quedado en el imaginario de los médicos que las vivimos como, wow, qué pasada lo que acabamos de vivir, ¿vale? Pero esto, Esteban, fue como el reconocimiento de que era verdad, de que todo lo que yo había vivido antes no me pilló tan de nuevas. O sea, sí que te sorprenden porque te quedas alucinada a las 4 de la mañana que un paciente te cuente que acaba de ver a otra paciente fallecida a la que no conocía y que le haya dado un mensaje, pero es como un reconocimiento y un toque en la cabeza de, ¿ves, doctora Rosana, cómo esto es verdad? ¿Cómo no estás loca? Y no son alucinaciones, ¿no? Entonces, es como una apertura toda vez mayor para acompañar mucho mejor a tus pacientes, para poder darles mensajes de esperanza y también una forma de reconocimiento a las familias y de decirles que no lo pasen tan mal cuando perdemos físicamente a las personas que se marchan, que es un hasta luego, realmente. Entonces, para mí fue un mensaje de esperanza, de volar la cabeza al principio, porque se te vuela la cabeza, y de empezar a revisar bibliografía científica, Esteban, donde ya te das cuenta que estas cosas se estaban investigando desde tiempos inmemorables y que, de hecho, por ejemplo, Platón en la República ya cuenta ACMs, ya cuenta todas estas cosas, ya cuenta el mundo de las ideas y de ver cómo las distintas culturas a lo largo de la humanidad hemos vivido esto de una manera más o menos normal, más o menos escondida y que forman parte de la sabiduría popular. Es que es así. No sé si os pasará en tu tierra, pero aquí, por ejemplo, era muy típico. Yo recuerdo cuando iba a veranear de pequeña al pueblo materno de mi madre, en un pueblecito de Teruel, cuando de repente era verano y te decían que tal persona estaba muy malita, se corría la voz en el pueblo de que, anda, mira, María ya empezaba a ver a su madre. La madre, la señora tendría 80 años y la madre hacía 40 años que había fallecido. Entonces, todo el mundo sabía que eso era signo de que pronto iba a fallecer, ¿no? Y cuando enfermería en las plantas de los hospitales te dice, uy, hoy se ha levantado don Manuel de la habitación, pongamos 404 mejor, la mejoría premortem era antesala de que no le quedaba mucho a ese paciente para transitar y marcharse al otro lado. Entonces, vivir estas experiencias para las personas que hemos sido y hemos estado criados en un medio tan racional como el médico, en un medio donde no creíamos más que lo que veíamos, donde teníamos que demostrar absolutamente todo, ha sido un cambio paradigmático muy bueno porque la medicina y la espiritualidad están volviendo a unirse, Esteban. Y eso es maravilloso, que abramos la cabeza de una puñetera vez a que no podamos demostrar bajo el prisma cartesiano estas vivencias, no quiere decir que sean mentiras y no quiere decir que no existan. Entonces necesitamos un nuevo enfoque más humano y más espiritual para acompañar y albergar y ayudar a todas las personas a las que tenemos la suerte de acompañar en cualquier momento que aparecen en nuestras consultas. A mí me cuentan mis pacientes en consulta de forma espontánea, Esteban, a veces sin preguntarles, ECMs que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, ¿cómo voy a osar yo, después de todo lo que he vivido, a negar que eso no sea cierto? Siendo que además compañeros muy prestigiosos en el mundo científico están estudiando todo esto. Es que hay un montón de bibliografía científica ya al respecto, Esteban. Sí, yo tengo la impresión que al menos en el mundo de habla hispana, tu país, España, va a la vanguardia en esto, ¿no? Como incorporando una visión un poquito más abierta en el campo de la medicina. Y felicitaciones por eso a los españoles de todas maneras. Te quería hacer una consulta. Fíjate que tú hablaste de las alucinaciones. De hecho, desde la ciencia, desde la medicina, muchas veces estas visiones que tienen los terminales, muchas veces lo asocian con alucinaciones, básicamente, que es lo más simple de darle una respuesta, ¿no? ¿Cómo tú podrías diferenciar cuando una persona está viviendo realmente una alucinación o cuando está viviendo una experiencia de otro orden? Mira, es una muy buena pregunta, que además me hacen los compañeros cuando me ven en entrevistas y en charlas. La alucinación es recibir una percepción sin que exista un objeto real.
Es decir, mirad, las ilusiones, por ejemplo, es muy típico en los niños chiquitines cuando están en la camita, ¿no? Y ven, por ejemplo, la forma que tiene la sábana, que les parece un fantasma, y llaman al papá, papá, un fantasma. Y el papá luego le comprueba con la lucecita del foco de la habitación que cambias la sábana de lado y el fantasmita cambia, ¿no? Ahí hay un objeto real que provoca una experiencia que interpretamos de una manera errónea. Pero la alucinación sería que sin haber un objeto que produzca esa visión o esa audición o el olor, la persona te cuenta que ve, que oye, que escucha, que la tocan, ¿vale? Que huele. Entonces, eso sería una alucinación. Y normalmente cuando uno vive una alucinación y la confronta con una persona que no la está viviendo, normalmente el paciente o la persona, si la recuerda, no la quiere ni recordar. Le da repelús, ¿vale? ¿Qué sería, por ejemplo, las visiones en el lecho de muerte? Estas que yo os he contado de mi paciente. Pues serían experiencias donde efectivamente sin un objeto real, la persona te cuenta que está viendo, que está escuchando, que está percibiendo algo que tú no puedes. Pero la forma en que la viven es completamente distinta, Esteban. Son transformadoras. Yo tuve una paciente, de hecho, una de las historias más increíbles, en la unidad de cuidados paliativos, que ella tenía un cáncer de cuello de cérvix, pero tenía metástasis a muchos niveles de su cuerpo, incluido el cerebro. Y ella, cuando tú entrabas en la habitación, estaba muerta de miedo en una esquina, Esteban, así con la sábana, no quería ver, y nos costó muchísimo que nos contara lo que ella veía, y es que veía trozos de carne colgando en la pared. Tú imagínate, era como una carnicería aquello. Entonces, ahí sí que, repasando la historia clínica, nos dimos cuenta que nuestra paciente tenía metástasis en el cerebro, justo en unas zonas donde el cerebro produce visiones y le hace percibir a la persona que está teniendo esas visiones como reales. Ahí sí que utilizábamos ese psicofármaco, el haloperidol, y las visiones se amortiguaron, se apaciguaron. Pero esa misma paciente, días después, comenzó a ver a su madre, que había fallecido unas semanas atrás, y que la hija, que había venido desde su país de origen, no le había dicho, y nos hizo pedirle que no le dijéramos que su mamá había fallecido. Y ella, de repente, le dijo a su hija, estando nosotros delante, cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá ha fallecido? Y ¿sabes lo que pensó la hija? Que nosotros le habíamos contado que su madre había fallecido, pero no. Y te puedo asegurar que la forma en que ella vio la visión de su madre, Esteban, fue de amorosa. Y ella pasó de estar así, muerta de miedo, a de repente como si hubiera visto a la Virgen María, blanca, con una claridad, con un amor. Ella era feliz viendo a su madre y lo vivía con amor. Y el mensaje que ella recibía era de paz, de amor, de tranquilidad y de que todo iba a estar bien porque ella, su madre, estaba con ella. O sea, fíjate qué diferencia de las visiones en el lecho de muerte a las alucinaciones. No tienen absolutamente nada que ver. Y os puedo asegurar que aquella paciente seguía con el haloperidol en gotitas pequeñas para que no tuviera alucinaciones y ella estaba viendo a su madre muchos días. O sea que esas son las diferencias, para así a grosso modo que os podáis hacer un poquito de idea. Fíjate que también se da el hecho que en una alucinación no van a poder de pronto ver escenas que no hay como las hayan visto porque estaban fuera de el alcance de sus ojos físicos, que es imposible, y te pueden relatar situaciones que desde lo racional es imposible que sepan, por ejemplo. Como el caso de esta señora que vio con el tatuaje, por ejemplo. ¿Cómo se explica eso desde una alucinación, además, no? O sea, evidentemente es de otro orden. Imposible. Y además el poder, claro, el poder corroborarlo, porque en el caso de la señora del tatuaje, tú corroborabas que es que la descripción era de la paciente mía que acababa de fallecer. Una señora que no se podía levantar. Entonces, claro, tú puedes corroborar. En una alucinación, tú no puedes corroborar lo que el paciente te dice porque tú no lo estás percibiendo tampoco. En el otro caso tampoco, pero yo tenía algo a lo que agarrarme y era que esa paciente estaba fallecida en la habitación de al lado en ese momento en el que la percibió, ¿no? El que percibió su imagen. O sea que efectivamente, sí, así es. ¿Cómo no te va a hacer volar la cabeza historias así, ¿no? Que has vivido en primera persona acompañando. Fíjate que en mi familia el abuelo de mi madre estaba ya terminal y estaba en un proceso ya de deterioro final en la casa de ellos hace muchísimos años, y el hermano de mi madre, siendo joven, falleció y a él no le comunicaron que él había fallecido.
y ellos tenían un vínculo cercano. Entonces ocurría que él empezó a preguntar, oye, ¿y qué pasa con Ricardo? Que se llamaba mi tío así, que no ha venido a verme, no sé qué. Y ellos le inventaron una historia en un momento habla y le dice a mi mamá, oye, ¿estuvo Ricardo conmigo ayer? Porque ustedes me dijeron que se había viajado. Y ella quedó así como un poco plop y después le preguntó, ¿y qué te dijo? Y él le había dicho como que él había viajado, pero no para el norte, como le dijeron, sino que a otros lugares, que estaba muy bien y que solo lo venía a ver como de paso, como para saludarlo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, no, es que es así, es que además suelen traer mensajes alentadores, tranquilizadores, de acompañamiento. Es increíble, estas experiencias que son increíbles. Igual que las situaciones de lucidez terminal, que no sé si las conocéis, que no sería una mejoría premortem, sino sería, por ejemplo, en pacientes como nos pasaba a nosotros y me pasa todavía, pacientes que ya están en situación comatosa o demencias muy, muy avanzadas, donde hace años que no reconocen a la familia, donde abren el ojito a veces, abren la boquita, les da una natillita, tal, que de repente, como nos pasó a nosotros, se despiertan una mañana, reconocen a la familia, te llama la familia, doctora, ¿qué le está pasando a mi madre? Como me pasó con una paciente en la unidad, y de repente entras, una señora a la que yo cuando recibí en la planta estaba hecha un ovillo en la cama, no abría los ojitos, y hacía 5 años que no le hablaba a la hija porque tenía una demencia muy avanzada, me recibe tumbadita en su cama, monísima, tapada, y me dice, buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Son momentos de, no solo de mejoría premortem, sino de el cerebro, un cerebro con una demencia tan avanzada que está completamente hecho polvo, ayuda a la persona a volverse a conectar, a volverse a despedir. Son regalos de eternidad, donde la familia se despide. Encima la señora les dio las gracias por haberla cuidado tanto tiempo. Esteban, que fue alucinante, vinieron toda la familia, se despidieron de ella y al día siguiente, 1 o 2 días, falleció. Volvió otra vez a desconectarse y falleció. Entonces, esos episodios realmente dices, wow, y están siendo estudiados a nivel científico. Y de hecho, el nombre de lucidez terminal se lo dio en el año 2009 un compañero nuestro, el doctor Michael Lamb, que está estudiando todas estas experiencias. O sea, que es que cualquier compañero médico o científico que nos pueda estar viendo, le animo a que entre en PubMed, que es la gran librería científica de Estados Unidos, donde todo el que publica en revistas de alto impacto a nivel mundial, publica, las recoge PubMed como la gran librería y donde se publica todas estas historias y a nivel científico se están investigando en todas las partes del mundo, ¿eh? O sea, no pertenece solo a Occidente o a Estados Unidos o a América en general, es que se está estudiando en China, en India. Es increíble, o sea, estamos a nivel mundial, muchísimos compañeros estudiando estas experiencias maravillosas, transformadoras y revolucionarias para la ciencia al uso. O sea que es fantástico, Esteban, todo este mundo. Sí, es increíble el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Como de apertura. Doctora, sí, lo de la lucidez terminal es bien impactante porque no es poco frecuente. Y también he sabido de muchos casos de personas que viven esta experiencia de lucidez terminal. ¿Cómo se entiende desde la ciencia? ¿Hay alguna aproximación? ¿Hay algún tipo de respuesta con respecto a la lucidez terminal? Porque a veces, como usted bien decía, es muy notable, ¿no? Personas que están completamente desconectadas del mundo, de pronto tú los ves normal, funcionando, reconociendo gente, interactuando, compartiendo. Y muchas veces como revitalizados energéticamente, como si tuvieran más fuerza, más energía. Incluso yo he sabido casos de gente que se sienta en la cama, cosas que no hacía previo o sea, en los periodos de lucidez terminal. Sí, es muy alucinante porque es que se escapa toda lógica científica convencional. De hecho, se está investigando. Yo hace poco estuve en contacto con un compañero que es neurocientífico y él es turco, pero trabaja en Bélgica desde hace un tiempo. Y yo, por ejemplo, que soy también médica integrativa, ¿no? Que utilizo la medicina convencional, pero también las mal llamadas medicinas complementarias, porque para mí la medicina es todo, ¿no? Y él está trabajando también, está estudiando la demencia y cómo está alterada la microbiota del intestino, ¿vale? Entonces, nosotros somos algo más que un cuerpo y de hecho somos una selva y un mundo para un montón de bacterias y virus
y microorganismos que viven con nosotros, que ellos nos protegen también. No solamente los microorganismos son malos, nos protegen muchísimas veces de otras infecciones, de virus, etcétera. Entonces se ha visto que la microbiota, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan y nos ven la conocen, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, en el intestino producen más serotonina que el propio cerebro. Se ha visto cómo crean barreras defensivas frente a otros patógenos. Se ha visto que tenemos bacterias protectoras en todo el organismo. Tenemos microbiota en el cerebro y está muy relacionada el estado anímico del cerebro con el tema digestivo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando uno está muy nervioso hay gente que no va al servicio y hay gente que está en el servicio todo el día metido, ¿no? Por ejemplo, entonces, él está investigando cómo cambia la microbiota en los pacientes con demencia. Entonces, él, a la visión de la lucidez terminal, tiene una teoría, ¿de acuerdo?, en la cual él ve que es como si esas bacterias de repente tuvieran como un subidón en esos momentos finales de la vida, no saben muy bien por qué, lo están investigando y empiezan a producir serotonina y neurotransmisores que pudieran hacer que el cerebro volviera de alguna manera también a enchufarse. Pero también hay compañeros, esta sería una teoría más organicista, digámoslo así, ¿vale? Pero hay compañeros que están demostrando que es que cerebros que están completamente hechos puré. Yo he tenido una historia que me compartió una persona maravillosa de su hermana que tenía un síndrome de Down avanzadísimo, que desde pequeña estuvo, de hecho ella era la tutora legal de su hermana, y estuvo siempre en colegios especiales para que la estimularan, como su hermana, que falleció en su casa, y cuando la hermana nació al poquito tiempo, esta niña con síndrome de Down, falleció el padre de ellas, ella no conocía al padre, pero ella justo antes de fallecer abrió los ojos, habló a su hermana, que era incapaz de pronunciar una frase entera, y le dijo que estaba viendo a su padre que venía por ella. Ella no conocía a su padre. Entonces, ¿cómo es posible todo eso? Pues eso se está investigando. Yo creo que bajo el prisma de la ciencia cartesiana no vamos a poder explicar estos fenómenos. Y por eso se está hablando, neurocientíficos hablan de distinto orden mundial, hablan de que la conciencia no está en el cerebro, estaría en otro sitio, y que nuestro cerebro haría como de interfaz, ¿no? Como de la radio. Tú te puedes comunicar a través de, pues esos walkie-talkies, los radios, ¿no? Con gente que está a distancia, con el teléfono igual. Nuestro cerebro sería como ese teléfono que nos permitiría una comunicación. Entonces llegaría un punto en el que estos pacientes que tienen sus cerebros completamente desconectados en el día a día recibirían como un input, esa es la teoría que yo tengo, por el cual podrían hablar y comunicarnos lo que están viendo. Irían por ahí, a mi forma de entender. Pero vamos, es una mera teoría de una persona humilde como yo, médica de a pie, que trabaja día a día con muchas personas, ¿no? Pero sí, se está investigando y es apasionante todo esto realmente, es apasionante. Justo iba a preguntarte con respecto a eso, de dónde radica la conciencia, si realmente radicará en el cerebro propiamente tal o va más allá del cerebro, y toda la evidencia o lo que uno puede deducir de las experiencias cercanas a la muerte, que hemos tenido tantas en el canal, tantos testimonios, es que evidentemente la conciencia va más allá de la estructura cerebral, ¿no? Es como, hay un símil muy interesante que es como el equipo, la radio, o el equipo de radio, o la televisión, y el canal que emite la señal. O sea, si se te muere el televisor no significa que el canal se haya muerto. Es un mero decodificador. El cerebro en principio podría ser un mero decodificador de la conciencia para poderla plasmar aquí, digamos. Pero si te muere la máquina, no significa que tú desapareciste. Exacto. Y de hecho, tú sabes además que creo que has tenido a grandes estudiosos como nuestro amigo Alejandro Agudo. Es increíble. Cuando empiezas a investigar las ECM, esas experiencias cercanas a la muerte, todas las personas que te las tienen la generosidad de compartírtelas y la valentía, porque hasta hace poco los pobres no decían nada porque pensaban que les íbamos a tratar de locos, te cuentan cómo ellos son conscientes de que son algo más que ese cuerpo, y muchos no reconocen su cuerpo una vez fuera del mismo, en accidentes, en situaciones de coma. Yo tuve también un paciente trabajando en un hospital que me contó, yo os comento la anécdota si queréis, que es la historia de él. Yo me acuerdo cuando estaba rotando en el Hospital de la Paz, aquí en Madrid, de recibir a un paciente. Yo estaba entonces rotando en la UBI, en los compañeros de cuidados intensivos, y avisaban por el teléfono especial de que había habido un accidente en tal calle en la ciudad de Madrid, que habían sedado al paciente porque había tenido un traumatismo craneoencefálico muy grave y tenía varias fracturas y venía muy dolorido, lo habían sedado. Y yo le vi entrando en la camilla de la ambulancia en coma, o sea, vino en coma ya directo y sedado.
Y me acuerdo que mientras el jefe de la UBI mandó intubar, tú coge vía, tú no sé qué, tal, lo subimos, pues le tuvimos, creo que bajo sedación en coma, pues creo que estuvo 2 meses casi, o sea, tremendo. Era un chico joven. Y de repente, yo con la adjunta estuvimos atendiendo a este chico durante ese periodo y con mis compañeros de la UBI. Y yo recuerdo el día que le desestubamos y le despertamos, que cuando empezó a empezar a hablar, pues recuerdo perfectamente que él, de repente un día me dice, oye, Rosana, te voy a hacer una pregunta. El día que yo entré por la puerta de la urgencia del hospital, a mí me quitasteis la ropa, él estaba dormido, para nosotros. Y os llevasteis mi maletín, que yo te llevaba documentos de mi trabajo. ¿Dónde está el maletín? Y le dije, ¿cómo? Y además me describió cómo iba yo vestida ese día. O sea, cómo iba vestida con el pijama, que además ese día me puse un bolígrafo especial. Y yo flipé. Yo no había conocido estas experiencias del lecho de muerte, todo esto que os he contado. Y le dije, ¿me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y me dice, sí. Y me dice, calla, que sé dónde está el maletín. Ir a admisión de urgencias del hospital, que creo que se lo dejó una señora y me escribió a la jefa de admisión, en tal esquina está mi maletín. Bueno, yo se lo dije a su novia, bajó la novia y el maletín estaba donde él había dicho. Yo me quedé flipada. Y mi jefa de la UBI le dijo, pero ¿cómo has podido saber tú eso? Si estabas completamente sedado. Entonces, ellos, cuando te cuentan la experiencia, ellos se reconocen que son algo más que un cuerpo, porque de hecho, muchos, cuando se ven desde arriba, nos dicen, es que no me reconocía, yo me di cuenta de repente que ese era mi cuerpo. Entonces, simplemente con esas experiencias sé que hay compañeros muy científicos, muy mega cartesianos que dicen, no, sería porque el cerebro se reactiva en tal y tal zona del cerebro, patatí. Bueno, vale, es una teoría, puede ser, pero ¿cómo te explica esa criatura que se ve desde fuera, que se fue a varias habitaciones del hospital, que supo que tal persona iba vestida de tal manera, que hay algo que se nos escapa a los científicos en todo esto? Y es que no lo podemos explicar. Y a ver, es bueno no saberlo todo, gracias a Dios, así avanza la ciencia, haciéndote preguntas. Yo el día que deje de hacerme preguntas, Esteban, dejaré de tener criterio científico. Hay que preguntarse, y a mí esto me vuela la cabeza y me anima a seguir estudiando y a mejorar mi formación para poder dar una buena atención. Porque cuando un paciente te cuenta esto, ahora el profesional ya no puede decir que no lo sabe. Ya tenemos muchas experiencias de muchas personas que nos lo han compartido. Nos toca ahora acompañar, arropar y validar. Porque muchas personas que no han podido contar todo esto han acabado siendo tratados de depresión y como que estaban locos. Y no estaban locos, estaban muy cuerdos, muy cuerdos. Exactamente. Bueno, justo es lo que iba a mencionar, que hemos tenido muchos casos en el canal de personas que, bueno, no ahora, sino que personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte en el pasado y cuando empiezan a relatarlo, incluso ahí, ya en el hospital, cuando han tomado conciencia, la misma familia los ha hecho como que callar, les han dicho que es producto del medicamento, los fármacos, que es solo una alucinación. Y ellos han pasado por muchos años con esa experiencia muy dentro. Incluso han llegado algunos a dudar de su experiencia, ellos sintiéndola muy real. Y hasta que finalmente se atreven a compartirla y es como muy liberador para ellos. ¿Tú crees que debería de alguna forma, eh, desde desde la salud, poder tratar a las personas que han vivenciado experiencias cercanas a a la muerte, acompañarlos, guiarlos, seguirlos como podría tener una persona que quizás tiene un efecto postraumático o cualquier otro tipo de experiencia que necesita guía y acompañamiento, ¿no? Y para mí es fundamental la formación de los profesionales, el poder normalizar. Igual que tú no dudas nunca de que un paciente te está contando los síntomas y que le está dando un infarto y le atiendes, no tienes por qué dudar de lo que tu paciente te cuenta. Y eso pasa por, primero, estar abiertos y crear un clima donde el paciente pueda hablar con tranquilidad. Ya no podemos negar que esto le pasa a mucha gente y que hay mucha gente, yo siempre digo que las ECM son como los que cuentan son como la puntita del iceberg, ¿no? Ya sabéis que el iceberg tiene la puntita fuera del agua y el resto está el gran bloque de hielo. Entonces no podemos seguir siendo como el Titanic, darnos contra los hielos y hundirnos como profesionales. Tenemos que empezar a arropar la experiencia que nos cuenta el paciente. Mira, de hecho os voy a contar una anécdota. Hace
2 semanas en mi consulta, en la sanidad pública. Me viene una paciente que hacía bastante tiempo que no la veía y que había estado ingresada en la UBI por una infección muy grave, que estuvo a punto de irse al otro lado. Bueno, la pobre venía, pues eso, había mejorado, muy delgadita, muy cansada, pero muy nerviosa, muy inquieta, muy triste, con ganas de llorar, lejos de estar contenta porque estaba viva, yo la veía que estaba muy triste. Y yo le pregunté, ya sabiendo todo esto, dije, esta es la mía, he estado en la UBI, voy a preguntarle a ver si ha habido una ECM. Y le dije, con mucho cariño y mucho tacto, porque hay personas que no te quieren contar y están en su derecho. Le dije, imaginaos que la paciente se llama Olga. Olga, ¿te ha pasado algo en tu tiempo en la UBI que me quieras narrar? Y de repente se queda así y dice, ay no, doctora, me ha dicho mi hija que no lo cuente, pero yo sé que usted es especial y me va a entender y no me va a tratar de loca. Y me cuenta que estando en la UBI, ella recuerda entrar en la urgencia del hospital muy malita, con mucha fiebre, y lo siguiente que recuerda es que la suben al pabellón de la UBI, y lo siguiente que recuerda es que la despierta un hombre vestido de blanco, bellísimo, y me cuenta que está en un sitio completamente blanco, donde hay muchas mujeres que están estudiando y que son sabias, que ella sabe que son sabias. Y me cuenta que ese señor le acerca como un sillón muy grande blanco, que la pasa a ese sillón y le dice, Olga, no te preocupes porque aquí estás bien y tus médicos y nosotros desde aquí te estamos curando. No te vas a morir, no te vas a quedar aquí. Tranquila, que vas a regresar. Y dice, y en ese duerme vela, me decía ella, ¿no? Dice, abrí los ojos y de repente vi que mi hija se estaba acercando con un teléfono móvil y me estaba conectando con mis hijos que están muy cerquita a vuestro país, Esteban, porque ella es inmigrante aquí en España y tenía el resto de la familia en su país de origen porque los médicos le habían dicho que estaba muy grave y que se podía morir. Entonces, ella distinguía perfectamente la realidad de aquí y lo que estaba viendo del otro lado. Entonces, se puso a llorar y cuando yo le dije, ¿sabe que esa experiencia? Dice, sí, dice, yo le conté algo al médico cuando me desperté y me dice, no señora, eso es de la medicación, no se agobie, no se agobie. Pero yo, cuando ella me contó eso y me dice, doctora, es que me tocó aquella persona, me pasó, tengo su olor, si ahora lo tuviera al lado, tendría su olor. Y yo le dije, Olga, creo que lo que has vivido se llama experiencia cercana a la muerte. Y le empecé a hablar. Tú no sabes, Esteban, cómo lloró. Y me dijo, entonces no estoy loca, no estoy loca, es que llevo 2 meses que no vivo en mí con esto. Le dije, no, Olga, no estás loca. Le aconsejé a ver vídeos, le acompañamos, le aconsejamos unas charlas. ¿Tú sabes lo liberador que ha sido para esa mujer eso? Para hacer el proceso del duelo de estar en la UBI, que son procesos que se hacen cuando uno ingresa en estas circunstancias, y para, primero, decirle que no está loca. Segundo, arroparla y acogerla y permitirle hablar, permitirle hablar. Entonces, es tan importante que los médicos tengamos no solamente el cerebro, sino el corazón abierto, igual que el resto de los compañeros sanitarios, para que cuando los pacientes nos cuenten estas cosas, primero, les escuchemos. Tú puedes creer o no, puedes pensar que esto es una majadería de la doctora Mainar, vale, pues estupendo, pero no podemos negarlo, no podemos negar que estas cosas están pasando y tenemos que estar preparados para, si no somos capaces de arropar, que otros compañeros que estén formados y que puedan orientar, atiendan a las personas en estos momentos tan delicados de su vida. Porque es la diferencia entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal y dejar a la pobre persona pensando que se ha vuelto loco después de haber estado en la U, ¿no? Por ejemplo. Sí, fíjate tú que me he dado cuenta de algo bien particular. En las entrevistas que he hecho de experiencias cercanas a la muerte es al menos una persona, pero a veces hay 2 o 3 dependiendo del número de comentarios, porque en general tienen muchos comentarios las entrevistas, cientos a veces. Eh, Hay al menos 1, 2 o 3 personas que relatan que han tenido experiencias cercanas a la muerte, hacen un breve relato y yo les invito, si quieren, a contactarse para hablar del tema y eventualmente exponerlo. Y no, la mayoría no lo guarda para sí. Pero me da la sensación que como que se liberan de esa forma, como compartiéndolo al menos en un chat. Sí, 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 sí. Y fíjate que yo no hago terapia regresiva. Tengo ganas de formarme en terapia regresiva porque veo que es un instrumento muy bonito para completar la terapia en los pacientes.
porque síntomas y signos que no eres capaz de tratar o no te das una respuesta, he visto que otros compañeros médicos que hacen terapia regresiva sí que han conseguido controlar y han mejorado a esos pacientes. Pero es muy curioso porque hablando otro día con un compañero médico que hace terapia regresiva, me dijo que él se había dado cuenta a través de las mismas que muchas personas habían sufrido ECMs en otras vidas también. O sea, que habían visto. Y realmente todos pasamos una ECM. En el momento de fallecer, todos vamos a pasar por ahí. Lo que pasa es que no todos vamos a regresar para poder contarlas, ¿no? Entonces, es muy curioso porque dice que es súper transformador y que incluso haciendo terapia regresiva a personas que han tenido ECMs, experiencias cercanas a la muerte, las tienen mucho más completas porque reviven todo, 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 todo. Entonces, cosas que ellos contaban normales de repente me vi fuera de mi cuerpo, pues te acaban de narrar que se fueron a tal sitio y vieron a tal familiar, o que cuando volvieron al cuerpo empezaron con mucho dolor, porque hay gente que recuerda como una parte, ¿no? Igual que cuando te vas de viaje, que recuerdas las mejores partes del viaje, ¿no? Y a lo mejor no te acuerdas de que tuviste un encontronazo con alguien en la calle, en aquel país, o cosas así, ya me entiendes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también, yo siempre digo, nuestro cerebro, el racional, el que conocemos, hace también como Kit Kat de esos momentos y selecciona, ¿no? Para traerlos aquí. Pero sí que todos ellos, lo que me gusta mucho de las personas que lo cuentan, es que la reviven tal cual estuvieran viviendo en ese momento. Entonces, se emocionan, lloran y tú les ves que es tan real lo que te están contando, que es que dices, ¿cómo se lo pueden estar inventando? Y se acuerdan toda su vida tal cual. Y es verdad que cuando les hacen revivir muchos terapeutas de nuevo para que les vuelvan a contar la ECM años después, en estudios que se están haciendo, no se inventan nada porque se te la cuentan tal cual. O sea, les graban, vuelven a hacer la grabación 5 o 6 años después, tal cual. O sea, cuando tú te inventas algo puedes ir modificando lo que cuentas. Pero son experiencias tan transformadoras que les acompañan todos los días de su vida. Es maravilloso. Claro que sí. ¿Es frecuente que en pacientes que ya están en procesos terminales tengan este tipo de experiencias como de extracorporales o como SM que van, vuelven hasta que en algún momento se quedan allá? Pues a ver, eso es lo que a mí me gustaría saber y yo creo que tenemos ahí un campo de investigación importante porque realmente hay pacientes que por el propio proceso natural entran en coma y ya no fallecen estando en coma y ya no te pueden comentar, ¿no? Pero es curioso que los que te lo cuentan, los que tienen la generosidad de contártelo y te lo transmiten, son bastantes, son bastantes. Entonces yo creo que todos debemos vivir experiencias parecidas, ¿no? Y muy transformadoras, porque cuando las familias, cuando he dado charlas y ha habido gente que luego se ha acercado a contarme las experiencias con su familia, ¿no? Algunos han vivido esa experiencia compartida, ¿no? No solamente las ECMs compartidas que sabes que existen, sino que ellos también han podido ver ese portal de luz o han tenido la presencia o han notado cómo su ser querido se marchaba del cuerpo, ¿no? Han notado como una brisa que les acariciaba después del fallecimiento. Y hay otra cosa además súper interesante y es que hay personas y hay libros y escritos que te cuentan signos del otro lado de sus familiares trascendidos. Que yo esto también es algo que estoy empezando a investigar. Y de hecho, por ejemplo, aquí en España tenemos a varios compañeros que lo están investigando, hay gente que lo comenta en sus canales y también JJ Benítez, nuestro reconocidísimo periodista y escritor que investiga estas cosas, tiene un libro muy bonito que se titula Pactos y Señales, donde cuenta todas estas historias de personas que estando en vida han pactado entre ellos, que en el caso de que uno de los dos parta antes al otro lado, pactan qué señal se van a mandar para ver que es verdad que están vivos después de esta vida encarnada, ¿no? Entonces, es un mundo tan fantásticamente investigable, maravilloso y tan bonito que, vamos, esto va a suponer un antes y un después en la humanidad y sobre todo en el tema de la investigación de la mente y del ser humano. No solamente de la medicina, de la neurociencia también. De hecho, ya sabes que hay muchísima gente investigando ahora estas cuestiones. Con respecto a los niños, me llama la atención que, por lo que estuve investigando, los niños tienen una tasa como de recordar las SM en principio mayor que la de los adultos. Eso es como curioso, por decirlo menos, ¿no? A ver, los niños para mí, como yo me dedico más a los pacientes de 14 años hasta fin de vida, para mí cada vez
que me cuentan historias de niños, sobre todo papás que me han compartido que han perdido a sus niños, ¿no? Y te cuentan pues que vieron al perrito que tenían que había muerto 5 años antes, que vino a buscarles, que te cuentan que vino a recogerles el abuelito, ¿no? Es brutal, es brutal. Y cuando te cuentan ECMs, ¿no? Como compañeros que han tenido la generosidad de contarnos sus ECMs de pequeños, ¿no? Aquí en España, dos buenos amigos míos, Julio Bogeat y Juanma Martínez Patiño, ¿no? Que además tiene un libro recogido precioso. Es tan bonito porque es que viven la ECM de otra manera, la naturalizan porque son niños, también te cuentan que pasaron periodos oscuros del alma, donde incluso alguno de ellos fue tratado, ¿no? A nivel psiquiátrico pensando que tenía una depresión pues el ingreso, post todo lo que vivió. Pero es que ellos les cambia la vida desde pequeños, ¿no? Y ese recuerdo les acompaña. Y sí, hay investigadores que trabajan con niños e incluso, no sé si lo conoces, ahora tenemos una investigadora aquí en España maravillosa, amiga buenísima, Raquel Machín, que está investigando la vida antes de nacer y acaba de publicar un libro que si no la has entrevistado en tu canal, con gusto te pondré en contacto con ella, porque ella investigó para su proyecto de fin de curso, de un curso que hizo de ampliación de consciencia con la Fundación ICLOVI, investigó qué pasaba antes de venir aquí a raíz de la pérdida que tuvo de varios bebés suyos que no llegaron a nacer, de varias nenas que no llegaron a nacer, ¿no? Entonces ella se quedó ahí tan impactada por la vivencia personal que empezó a investigar todas estas cuestiones. Entonces, no solamente ella ha recogido casos de niños que te cuentan su vida antes de nacer en el cielo, cómo vieron a sus papás, que los que iban a ser papás aquí en la tierra. Entonces, los niños son una fuente maravillosa porque están muy conectados al otro lado. Yo creo que hasta, por lo que he leído de investigaciones de pediatras y neuropsicólogos, hasta los 7, 8 años están más o menos conectados del otro lado y te cuentan, si les sabes escuchar, historias maravillosas. De hecho, en Estados Unidos también compañeros nuestros han recogido y validado científicamente investigaciones con ellos. Y ahí hay otro melón a estudiar maravilloso. Completamente. Lo que me llama la atención también en muchos relatos que cuando las personas están como temerosas, ¿no? De partir, tienen miedo a la muerte, de soltar, ahí es cuando muchas veces tienen estos encuentros en que ven a familiares fallecidos, empiezan como a tener este tipo de vivencia y al poco tiempo parten. A mí me da la sensación que es como si vinieran a darles confianza, como para que puedan soltar, finalmente soltar y partir. Exacto, exacto. Son lecciones amorosísimas. Hay un médico en Estados Unidos que trabaja en Buffalo, en el estado de Nueva York, el doctor Michael Kerr, al que yo sigo también mucho, porque cuando yo empecé a reflejar todo esto para poder contarlo en charlas, y hice esas revisiones bibliográficas de las que os he hablado, encontré que él había escrito un libro de las experiencias a lo largo de 10 años acompañando a pacientes en la unidad de cuidados paliativos donde él trabajaba con todo su equipo. Y ellos recogían una serie de experiencias, los pacientes les hablaban como de sueños, donde se les aparecían, y también en visiones como las que yo he vivido, se les aparecían sus seres queridos. Y él comentaba en ese libro precioso que no solamente la visión de seres trascendidos que venían a recoger a sus pacientes, a sus seres queridos, daba esperanza, serenidad en el momento del fallecimiento de esa persona, sino que también dejaban un regalo de amor y de serenidad a la familia que se quedaba y a los propios profesionales. Porque no es lo mismo para un profesional, en mi caso un médico, ver que una persona se muere enfadado con la vida, que no se quiere ir, que nos ha pasado, porque yo te puedo decir, Esteban, que nos marchamos tal como hayamos vivido. Si en ti resuena amor, cariño, gratitud, agradecimiento, el soltarte de esta vida no es tan difícil para pasar al otro lado. En cambio, si estás enfadado, rencoroso, dejas cosas por cerrar, estás muy aferrado a lo material, te puedes morir bastante mal, bastante mal. Entonces, el hecho de sentirse amorosamente arropado por la presencia de alguien que venga a buscarte, imagínate, yo a mis pacientes a día de hoy, antes no tenía esa valía o esa valentía de preguntarles, ¿no? Pero cuando yo acompaño ahora a mis pacientes en domicilio y las cosas físicas ya están organizadas, han podido cerrar cosas, están bien controlados a nivel de dolor, pueden dormir, pueden comer un poquito, duermen mejor, llega la gran pregunta, Esteban, que es, ¿cómo va a ser
Y yo sé lo que me preguntan. Yo les digo, ¿qué me quieres decir? ¿Que cómo me voy a morir, Rosana? Voy a tener dolor, va a ser duro. Cuando yo les cuento mis experiencias y al final les digo, ¿y si yo te dijera que van a venir a recogerte alguno de los seres queridos que ya han marchado? ¿Quién te gustaría? Bueno, ahí se emociona, nos emocionamos todos. Yo soy muy llorona, de hecho, a veces lloro mucho con ellos y me dicen, ay, Rosana, pues me gustaría que viniera mi madre o mi pareja o mi perrito, ¿no? O mi hijo, que se murió cuando tenía 10 años, ¿no? Como hace poco una paciente. Entonces, eso abre un gran momento de conversación con la familia. La familia a veces te mira como diciendo, nos ha tocado la médica loca, ¿no? Pero abre momentos de conversación y de regalos de eternidad, donde ellos también hablan de de su propia muerte, los hijos, o mamá, pues si te marchas, vete tranquila, que todo va a estar aquí cerrado, vamos a estar bien, te vamos a seguir recordando con amor, vas a estar siempre con nosotros. Son momentos de verdad, el abrir todas estas cuestiones, Esteban, tu canal, abre tanta esperanza a tantas personas, y es también un agradecimiento que te quiero dar desde aquí, desde España, a que hagas este precioso canal, porque no sabéis la de cosas que estáis ayudando, o sea, los momentos bonitos de conversaciones que estáis creando, dándonos voz a los profesionales también que nos dedicamos a esto. Entonces, qué bonito el poder saber, como hablábamos al principio, que no nos vamos solos y que seguramente vendrán a recogernos las personas que hemos querido y que han sido significativas en nuestra vida y nuestra existencia. Qué bonito, Esteban, qué bonito. Así es. Bueno, el sentido del canal es ese y yo lo veo en la interacción de las personas, en la reacción de las personas, en cómo comparten en los comentarios, cómo se apoyan unos a otros. Sin ser una terapia, resulta terapéutico finalmente, fíjate, el espacio. Totalmente, totalmente. Y para nosotros también, ¿eh? Que deis cabida a profesionales donde podamos compartir de forma natural todas estas experiencias, que al fin y al cabo son experiencias de vida. Mira, yo en mis charlas digo muchas veces lo siguiente, Esteban. A mí ya me puede venir mis antiguos catedráticos de la Facultad de Medicina a decirme que lo que yo os cuento humildemente no es verdad. Porque cuando uno vive la experiencia, ya no hay nada que comprobar. Ahí está, tú lo has vivido en primera persona. Entonces, para mí me quedo más con los mensajes de amor, de agradecimiento, de marcharse tranquilo de todos los pacientes a los que he tenido la suerte de acompañar y acompaño, que cualquier artículo científico que me tenga que demostrar esto. Cuando lo vives en primera persona, lo has vivido, ya no hay nada que demostrar. ¿Has tenido la posibilidad de tener quizás algún relato de algún paciente en que te plantee que de alguna forma está siendo tratado por los médicos de acá, pero también los médicos de allá? Es como si estuvieran en dos hospitales al mismo tiempo, por ejemplo. Bueno, pues a ver, espero que no le importe a esta amiga que os comente su historia. No le voy a dar el nombre, por supuesto. Pero tengo una buena amiga que además tiene capacidades mediúmnicas y es una mujer con los pies muy en la tierra, os lo puedo asegurar, ¿eh? Madre de varios hijos. Ella me contó que es un tema que a mí me apasiona a los médicos del cielo. Esto de que los médicos de la tierra podamos estar apoyados. Y yo a veces digo que esa intuición que a veces me despierta a mí a las 3 4 de la mañana diciendo, ay, ya sé lo que tiene mi paciente, que no he sido capaz de ver en la consulta, yo creo que son mis colegas de arriba que me chiflan en el oído. Ch, ch, ch. Rosana, le pasa esto, y me despiertan, ¿no? A las 3 de la mañana. Bueno, pues ella vivió la siguiente experiencia. Espero que no le importe que la comparta. Ella iban a operarle de un tema de columna y era una operación muy delicada, muy delicada. Entonces ella buscó al mejor neurocirujano que pudiera operarla y cuando estaba en quirófano, ya había ese preoperatorio y todo, y le iban a operar ya, ella de repente estaba en el quirófano y vio a su neurocirujano que se acercó a decirle, tranquila, todo va a ir bien, no te preocupes, al anestesista que le empezaba a hablar, a la instrumentista, tal, y de repente vio como detrás de ellos había otros seres blancos con mucha luz que les iban susurrando al oído lo que tenían que ir haciendo. Y me dijo, Rosana, ahí yo supe que la intervención iba a ser un éxito, porque ella vio a los médicos de la tierra, pero yo también a los asistentes a los médicos del cielo. Y la operación fue fenomenal. Yo cuando ella me contó esto, aluciné. Aluciné, pero además me dio la confirmación de que la intuición médica y la pericia médica te tienes que formar durante muchos años para ser un buen profesional. De hecho, nosotros estudiamos toda nuestra vida para atenderos a los pacientes, pero algo me decía que había algo más superior a nosotros que nos iluminaba.
cuando mi compañera, mi amiga, me lo comentó con unos ojos, bueno, yo es que me emocioné, yo lloré, de hecho, dije, me acabas de confirmar lo que siempre he estado de alguna manera intuyendo como profesional, ¿no? Y como ser humano, que estamos asistidos siempre, también los que nos dedicamos a cuidar. Claro que sí, cuando te escuchaba recordaba un poco el relato de Juanma Patiño, que de hecho tenemos una entrevista hace poquito con él, donde él dice que por su labor habitual visita casas porque él se dedica al cortinaje, ¿no? Cortinas y Sí, a eso. la decoración del hogar, sí. Así es, y él dice que de repente está esa voz que le dice, como que toca el tema, habla de eso, y nunca falla. Cuando esa voz le dice, es porque están viviendo como procesos de duelo complejo y él habla, comparte su experiencia con ellos y después se va y es como, sin duda hay algo más, ¿no? Hay algo invisible que está ahí junto con a nosotros que de alguna u otra forma nos acompaña durante la vida. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos a estar suficientemente abiertos para poderlos abordar y una vez que tú te abres y te entregas un poco a que existe algo que va más allá de los sentidos físicos que nos acompaña y nos ampara, finalmente las cosas se empiezan a dar de esa forma mágicamente. Es muy bonito. Sí, y además es muy bonito lo que comentas, Esteban, porque yo creo que también es muy importante que cultivemos momentos de serenidad. En este momento de ruido, donde todo son noticias, donde todo parece que todo va mal, tal, el amor es el que equilibra el mundo. Y también buscar momentos de serenidad para uno misma. Yo, por ejemplo, que soy sofróloga, que cultivo momentos de serenidad para pasar la consulta antes de empezar, ¿no? O que les enseño a mis pacientes a hacer técnicas meditativas. Es tan importante cultivar el interior porque hacia adentro es donde está la respuesta para muchas cosas. Y si tú estás sereno, el día a día se ve de otra manera y estás más abierto espiritualmente a recibir mensajes e información. Entonces, yo siempre, a partir de todas las meditaciones, muchas veces me he dicho, ¿hasta qué punto, Rosana, esas intuiciones que creemos que es el sexto sentido que tenemos los médicos, no es realmente una conexión con nuestros médicos guías que nos van diciendo lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir? ¿No? A veces, ¿por qué decides con un paciente, nuestro tratamiento no le va bien? Yo creo que debe ir mejor este. Conocimientos, claro, conocemos muchas cosas. La medicina tradicional es maravillosa, curando, pero para arropar cosas más crónicas, acompañamientos como los que hacemos nosotros, ¿no? Necesitamos una vocación, un servicio, un momento de serenidad, porque si tú no estás bien, no puedes arropar bien a las personas a las que acompañas. Yo no puedo estar enferma y cuidar de otros enfermos, ¿no? Y eso requiere un conocimiento y un reposo que lo dan momentos de serenidad como los que puedes conseguir a través de meditación, mindfulness, una música que te eleve, ¿no? Tantas cosas. O sea que yo ahí también apelo a no solamente cuidar nuestro cuerpo físico, que es un gran regalo que tenemos para vivir esta encarnación, sino también a cultivar nuestro interior, que es realmente quienes somos. Después de tantos años y tantas experiencias compartiendo con personas que ya están en sus fases finales, ¿no? Terminal, ¿cómo ha cambiado el concepto de la muerte para usted y qué significa la muerte? Pues mira, la muerte pasó de ser para mí cuando era niña, pues, ¿qué pasa, no? Después se iba la gente, se iban nuestros animalitos de compañía, una tristeza inmensa porque pensabas que nunca más los ibas a ver, ¿no? Durante la época de la carrera universitaria, estudiando medicina en la Facultad de Medicina, al médico, yo espero que esto cambie dentro de unos años, ¿no? Con todas estas nuevas visiones e investigaciones que están haciendo, la muerte resultaba ser un fracaso para el médico, ¿no? Se te morían los pacientes, a ti te enseñaban más que menos que tenías que salvar a todo el mundo, que todo lo sabías y que todo lo podías. Pero luego la propia experiencia, el acompañamiento a los pacientes te va enseñando que la muerte es un tránsito, que igual que cuando nacemos, y yo siempre digo que venimos del otro lado y que seguramente viniendo del otro lado también se han despedido de nosotros con tristeza, ¿no? Porque veníamos a vivir esta aventura que es la vida, la encarnación, pues el momento de trascender, de morir, es simplemente que se muere nuestro cuerpo, pero nosotros seguimos viviendo en otra dimensión o en otro sitio. Yo siempre explico a los pacientes que morir, para mí, por las experiencias que yo he vivido acompañando, es como tú tienes un coche que es tu cuerpo, ¿vale? Y en ese coche vas por una carretera, que es la vida. Llega un momento en el que has cambiado muchas veces el motor del coche, el aceite, has tenido que alicatar, has tenido que cambiar las cristales, etcétera. Y llega un momento en el que el coche se para. Bien porque hay un accidente, muertes
fulminantes, infartos, imaginaos accidentes, suicidios, o porque el coche ya no funciona y entonces ya sales de tu coche, el coche está, pues eso, ya no se puede utilizar, le das las gracias a tu coche, pero tú sigues vivo y vas a utilizar otro transporte, otra manera de continuar viviendo tu propia vida, tu propia experiencia. Eso es para mí la muerte en este momento. Si la muerte es algo tan natural, es parte natural de la vida, todos en algún momento nos va a tocar partir, es la única certeza objetiva que tenemos desde que nacemos. Finalmente, ¿por qué tú crees que es tan poco abordada? ¿Por qué sigue siendo un tema tabú? ¿Por qué no se habla en las familias? ¿Por qué no es un tema que deberíamos de una u otra forma abordar, ¿no? En nuestro día a día? Pues porque creo que se ha creado en torno a la muerte un gran misterio, ¿no? Nos hemos encargado de las sociedades, a veces incluso las religiones, yo ahí no me meto con ninguna religión, Dios me libre, pero porque también es un gran negocio, es un gran negocio. Si tú te fijas, aquí en España, yo creo que en vuestro país igual, se vende ser eternamente joven, se lleva mucho la medicina regenerativa, el anti-aging, todo esto, ¿no? Pero yo como geriatra siempre digo, vamos a ver, vivir para siempre en este mundo es un poco rollo, porque hay muchas cosas y hay también circunstancias que meten la muerte debajo de la alfombra. No gusta, ¿no? No gusta tener la sensación de que somos finitos en esta encarnación y de que un día nos tendremos que marchar. Y también porque hay un gran misterio. Tú imagínate que todo el mundo fuera consciente desde chiquitito que vamos a vivir eternamente. No a lo mejor con este cuerpo, pero vamos a vivir en otra dimensión. Se acabarían muchos chollos de poder, de control, ¿no? A nivel mundial, porque seríamos mucho más libres al vivir. Viviríamos con otro sentido y bajo otro clima de humanidad. Yo creo que esa es la principal razón. Desde tu experiencia como médico y después de compartir con tantas personas, ¿no? Que están viviendo este proceso, ¿cuál tú crees que es como el principal descubrimiento que has ido teniendo? Me refiero en el interactuar con los pacientes. Pues que nunca estamos solos, fíjate. No sé si, mira, yo desde chiquitita, yo me crié en la religión católica con mi familia y siempre mis padres me habían enseñado y mis abuelos a rezarle al ángel de la guarda cuando yo era pequeña, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, bueno, esa oración. Entonces, yo siempre, no solo ya por las experiencias que he tenido, sino todos los días me pongo en manos, ¿no? De llámalo divinidad, llámalo ángeles de la guarda, para pasar consulta, para empezar el día. Cuando me acuesto también le doy gracias a ese ser superior, ¿no? Por las gracias de haber vivido el día, pido perdón, ¿no? Si he tenido encontronazos o no he hecho las cosas como a mí me hubiera gustado hacerlas desde el corazón. Y me he dado cuenta, fíjate, durante la pandemia, hablando con compañeros, cuando teníamos a los pacientes bien ingresados, las familias no se podían despedir, ¿no? Un compañero mío que también trabaja en estas cuestiones me dice, Rosana, no olvides nunca que siempre estamos acompañados y que incluso las personas que hemos pensado que han fallecido solas no han estado solas. Y es verdad, si algo me ha enseñado mi trabajo como médico paliativista es que vienen también a recogernos cuando nos vamos a marchar al otro lado y que nunca, nunca, nunca estamos solos. Ese es para mí el gran mensaje y que esto continúa, continúa aunque no lo podamos ver con los ojos humanos, continúa. Previo a tú trabajar en cuidados paliativos, con enfermos terminales, tú tenías una vida que podríamos definir como espiritual o religiosa, y de ser así o no ser así, de alguna forma la experiencia que has vivido te ha llevado como a tener una percepción o concepción distinta de lo que podríamos llamar espiritual o vida religiosa. ¿Ha cambiado la forma de entenderlo? Yo desde pequeña siempre he tenido mucha curiosidad por la muerte, siempre, siempre. Ya desde pequeña, con 4 o 5 años, yo ya sabía que quería ser médico y que quería ayudar a los demás. Y es verdad que el haberme criado en una familia católica, pero también que se preguntaban muchas, muchas cosas, quiero decir, o sea, no éramos radicales en ese sentido, me ayudó, ¿no? Me ayudó a entender mejor, pues, por qué fallecían mis familiares, por qué se me marchaban mis mascotas, ¿no? Pero sí que es verdad que en el momento en el que
tú como un profesional, como médico, te estás formando. Yo recuerdo los primeros libros que cayeron en mis manos porque para mí que fallecieran mis pacientes era una gran pérdida. O sea, yo siempre digo que los médicos, un buen médico, ha de ser ante todo una buena persona, siempre te mueres un poquito con tus pacientes, ¿no? Con las pérdidas que haces. Y no solamente hay pérdidas en la vida físicas, de que la gente que queremos se va, también podemos perder empleos, podemos cambiar de hogar, podemos cambiar de país, ¿no? Todo eso son pérdidas. Entonces, todo eso de alguna manera te cultiva también como ser humano. Pero es verdad que durante la época de medicina, cuando estaba estudiando y ya cuando empecé a formarme como médico de familia, luego como geriatra y paliativista, empecé a tener lecturas muy interesantes como los libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que me abrieron una nueva perspectiva, porque para mí era muy traumático perder a los pacientes habiendo puesto toda, como decimos en España, la carne en el asador, ¿no? Habiendo dado todos mis conocimientos, mi apoyo, mi seguimiento. Entonces, para mí, aquello fue muy importante. Pero ya la guinda del pastel, Esteban, fue cuando, a través de las experiencias que viví, vi que realmente todas aquellas creencias, esas cosas que había escuchado a otros compañeros, que había leído, tanto a nivel científico como a nivel más espiritual, era verdad. Y que lo religioso pasaba a un segundo plano porque eran experiencias espirituales. Y veía acompañando a pacientes que a lo mejor podían no ser creyentes, agnósticos, ateos. He tenido pacientes de todas las religiones que todos vivían la misma experiencia. Y eso para mí fue muy conmovedor y muy transformador. Y me ayudó a volver a ver con ojos de verdad todas aquellas experiencias que había visto simplemente con ojos de médico joven. Y para mí eso fue completamente transformador, Esteban, completamente transformador a nivel de ser humano, a nivel médico y a nivel espiritual. Fíjate que muchas personas confunden el término espiritual con religioso. ¿Tú podrías como aclararle a la gente? Quizás hay alguien que se confunde un poquito. ¿Cómo nosotros distinguimos qué es ser una persona espiritual o una persona religiosa? Si van de la mano o no, quizás. Todos los seres humanos, me encanta la pregunta porque es algo que la gente cuando doy charlas me dicen, no. Digo, no tiene nada que ver religiosidad con espiritualidad. La espiritualidad es parte innata del ser humano. Tú tienes un cuerpo, pero también tienes tu forma de vida, tu familia, tus creencias. No es religiosa solamente en lo que confías, tus ideales. Todo eso conforma la parte espiritual del ser humano, ¿no? ¿Cómo entiendes tu vida? Si hay alguna trascendencia, cuáles son tus valores, tu forma de entender la vida, la forma en que te relacionas con los demás. Pero la religiosidad, las religiones, son de alguna manera un constructo humano que ha creado el ser humano para darle un sentido a la vida, ¿no? Entonces, por eso hay personas que practican una religión determinada, porque pueden estar más acorde con sus creencias, con su propia espiritualidad, pero yo tengo pacientes y tengo amigos, tengo familiares que no se definen como personas religiosas, no practican, pero son de una trascendencia y una espiritualidad brutal. Ellos mismos son pura luz en su vida y la forma en que uno se comporta con los demás dice uno de sí mismo muchísimo en cómo entiende su propia espiritualidad. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Sin duda, de hecho, hay personas conozco que son muy religiosas, que uno las ve y se definen como muy religiosas, pero que si uno lo observa con la forma en que llevan su vida, de espiritual tienen bastante poco. Es más un constructo, sí, social, ¿no? Rosana, para ir cerrando, ¿qué mensaje tú le darías a las personas que están viendo tu entrevista y que temen la partida de un ser querido o van a enfrentar la partida de un ser querido que ya es inminente? ¿Qué le podrías decir a esa gente? Pues lo primero, darle las gracias por escucharnos y por vernos, por tomarse el tiempo y porque deciros que si están escuchando o viendo esto es porque era el momento de tener que recibir esta información. Como cada persona somos un mundo, cuando estamos en el acompañamiento de nuestros seres queridos, en el momento vital en el que tú estás es como vas a poder ayudar. Que no se sientan mal si no saben qué hacer. A veces lo mejor y lo más humano es sentarte al lado de tu ser querido, darle la mano y decirle cosas bonitas, mandarle todo el amor del mundo. Porque a veces la gente me dice, Rosana, es que no sé qué decirle, se está muriendo mi padre y no sé qué decirle. Bueno, pues simplemente a veces es estar a su lado y darle la mano. Lo último que perdemos es el oído y el tacto. Y te puedo decir la experiencia preciosa de un paciente, bueno, de un amigo nuestro, que en una charla hace poquito que di, se acercó fuera ya de la charla y me dijo, te voy a contar una experiencia, Rosana, que no me había atrevido a contar. Y yo que con esto cerramos un poco.
Este chico acompañaba a su hermano que estaba muy enfermo, estaba muriendo. Y él rezaba de forma continua a su lado, le daba la mano y rezaba, pero no rezaba en voz alta, rezaba hacia él, le mandaba luz y amor y le decía para sí, hacia su hermano, que se fuera tranquilo, que todo iba a estar bien, que le daban las gracias por haber sido su hermano, que el amor les iba a acompañar de por siempre y que se volverían a ver pronto. Bueno, pues me contaba él que justo unos minutitos antes de fallecer, su hermano, que estaba en coma, abrió los ojos espontáneamente y le dijo: gracias, hermano, por todo el tiempo que has rezado por mí y por nosotros. Te quiero. Y se fue. Simplemente a veces es estar de verdad. Ese sería mi regalo en este momento para los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Rosana, por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto realmente. El placer ha sido mío, Esteban. Gracias por este ratito de eternidad y por el regalo de tu compañía y de tu amistad. Y gracias a todos los que nos vean y nos escuchen. Gracias de corazón. Gracias. Y quiero darle gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si has resonado con la entrevista de hoy, sientes que esta entrevista le podría ayudar a alguna persona, compártesela, por favor. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos 2 interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.